¿Me confirman, por favor, si se escucha bien? Sí, doctor, sí se escucha. Ok. Bueno, vamos a hablar de tumores, células del sistema APU con tumores APU y tumores neuroendocrinos. La clase que estaba pendiente. ¿Ustedes graban las clases? Sí, señor. Ok, bueno, simplemente era por confirmar una cosa. ¿Qué están viendo en la pantalla? La diapositiva de presentación, doctor, la primera. ¿Cuál? La que dice, donde sale tu nombre y... Ok. ¿Células APU, células del sistema APU tumores? Sí, señor, pero pues todavía no sale presentada, solamente aparece ahí en PowerPoint. Ok. Ahora sí ya sale ¿Va? presentada. Listo, muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que son las células APU y los tumores neuroendocrinos. Hay varias células a nivel de todo el tracto gastrointestinal, unas células específicas que fueron denominadas APU, en las cuales ellas tienen una función específica en la producción de polipéptidos y péptidos que van a hacer funciones de hormonas. Hay unas 17 o unas 20 hormonas identificables de la producción de estas células que se encuentran en la parte del intestino, tanto el estómago, colon, páncreas, duodeno, a nivel de todo el tracto gastrointestinal. Fueron denominadas así porque hacen parte de la descarboxilización de los precursores de aminas, por ende las denominaron células del sistema APUT. A diferencia de una sola glándula, como el páncreas, que tiene sus funciones endocrinas, como el islote de Langerhans, estas células se van a encontrar a diferente de todo el tracto gastrointestinal. Son pequeñas, son triangulares, ellas tienen una gran producción de secreción. Estos son polipéptidos, como ya lo estaban hablando, que al final van a ser péptidos y polipéptidos, que son hormonas, que van a empezar a regular parte de toda la parte neuroendocrina a nivel del sistema digestivo. Estamos viendo, esta es una célula APU, son células triangulares, se pueden dar cuenta, tienen muchísimos gránulos y retículos endoplasmáticos rugosos y muchas mitocondrias, como lo pueden notar, para poder producir estos péptidos y estas hormonas. Ellas tienen tanto conexión con la luz intestinal y tienen a nivel arterial, por ende pueden hacer una función autocrina, paracrina, y dependiendo de la producción de esta célula, así no va a ser su función. Las células APU, como ya lo estaba nombrando, captan las aminas y las carboxilan, y pues estos gránulos de secreción a nivel de tintes especiales, a nivel de inmunohistoquímica, ellos van a captar el cromo y la plata, y son estas células que están viendo ahí, en las cuales, no sé si alcanzan a ver acá abajo, se ve como un triangulito, una célula triangular, y esto es de un paciente con un tumor neuroendocrino, en el cual, pues, si se dan cuenta, está captando a nivel desde el tercio medio. A ver si puedo poner la pluma. Un momento, la pluma que está puntero, pluma. Acá. Se pueden dar cuenta que hay una hipercaptación, ¿sí? Y hay otros tipos de células a nivel de la periferia. Estas son las células triangulares que yo les estaba hablando, pero aquí hay unas células tumorales. Esas células, pues, captan esas tintes especiales, y pues de ahí también vienen sus valgas como afines y artanfines.
las células tienen funciones endocrinas en las cuales ellas van a poder de promover o incentivar, activar otras sustancias a nivel del tránsito gastrointestinal. ¿Cuál es la principal origen de estas? Ellas, a diferencia de que todo viene del neuroectodermo, estas células vienen de la cresta neural, que viene del neuroectodermo en la parte de hacia el nivel de a nivel de la embriogenesis, a nivel de... Entonces, estas células van a tener una función específica, como lo estaba hablando yo, produciendo los péptidos y los polipéptidos, que ellas pueden hacer una función endocrina. Entonces, secretan los gránulos de los polipéptidos y hacen que viajen a nivel sanguíneo distante y hagan una función endocrina. Paracrina, junto con las células que están al lado, ya sean células de parietales o sea células oxínticas, estas van a hacer una función paracrina para poder estimular aún así. Autocrina, en el cual ella misma va a hacer producir sus propios polipéptidos para estimularse a ella, para producir aún más otras sustancias. E intracrina son gránulos que se producen a nivel intracelular que van a estimular la producción de otros tipos de polipéptidos. ¿Cuáles? Pues ya les empezaremos a hablar. Entonces, esa es una célula, una cripta en el cual vemos el tipo de, pues, a nivel del fundus, cuerpo, el cuello, pues, que ustedes ya conocen muy bien. Y durante toda esta cripta podemos encontrar varios tipos de células. Podemos encontrar las células tipo D, que son las que producen la producción de somatostatina, o las células APU, que son las endocrinas, que son estas triangulares que se encuentran acá atrás, acá abajo. Estas serían las células parietales, o son estas, si las, verdad que con el pluma. Estas son las células parietales, entonces esa es la función que yo les estaba diciendo. Ellas pueden hacer que viajen a nivel neuroendocrino, viajen sustancias desde la célula y lleguen acá a esta célula y estimulen la producción de ácido clorhídrico, o que esta célula acá haga la producción o paracrina y estimule las células que están alrededor de ellas. Entonces, son las mismas células triangulares se pueden encontrar en todo el tránsito gastrointestinal y dependiendo del sitio donde estén, pues así se van a llamar. Digamos, si están en el nivel del estómago, pues van a ser las células D. Si están a nivel del tracto gastrointestinal, si están a nivel del duodeno, pueden ser las células I, que son las productoras de gastrina y colecistoquinina. Si van a ser a nivel del duodeno, pueden ser las células M, que son las productoras de motilina. Si son las células, independientemente del sitio donde estén, así me van a hacer la producción de este tipo de sustancias, ya sea gastrina, motulina, secretina, neurohistamina, péptido intestinal vasoactivo, la misma histamina, la colecistoquinina, en el cual pues tenemos muchísimas hormonas que al final pues van a hacer un papel principal a nivel de todo lo que es el tránsito gastrointestinal. ¿Y por qué depende esto? Porque eso es la fisiología normal. Eso es lo que normalmente ocurre cuando, dependiendo de los tipos de alimentos que consumimos, puede aparecerse digamos, la colecistoquinina receptiva ante la presencia de grasas y principalmente grasas. Entonces, esto va a hacer que la colecistoquinina haga una función de neuroendocrina, activando estas células y haciendo que la colecistoquinina viaje por vía endocrina hacia la vesícula y se contraiga la vesícula haciendo su efecto neuroendocrino y produciendo una contracción vesicular. Es un ejemplo de lo que les estoy queriendo decir, que esto es algo completamente normal. Cuando hay algo ya anormal, estas células presentan alteraciones y mutan o se presentan tumores, empezamos a presentar los tumores APU. Los tumores APU usualmente sobre el año 1966 se acuñó por primera vez el término a estos tipos de tumores.
Hay varias revisiones en el cuales pues ese término es muy corto porque pues simplemente está hablando de unas células que pueden producir un cierto tumor, pero no, ya desde 1966 para acá se ha logrado establecer que hay más de 17 y 20 sustancias, por ende no sería pertinente dejar simplemente como un tumor de APU a un tumor de gastrina, a un tumor APO, a un tumor productor de somatostatina, a un tumor APO productor del péptido intestinal vasoactivo, que sería un bipoma. Entonces, dependiendo de estos tipos de tumores, algunas nomenclaturas lo han dejado como tumores neuroendocrinos o tumores de células TEN. De ahí viene la controversia sobre hablar de solo tumores APU. Entonces, les acabo de explicar la fisiología normal de lo que hacen unas células APU. Cuando se presentan mutaciones, alteraciones genéticas, algunas predisposiciones como la neurofibromatosis tipo 1, neurofibromatosis tipo 2, que en su genoma a nivel genético ya tienen una predisposición para convertir estas células APO en tumores, y dependiendo del sitio donde estén mutando, vamos a poder presentar tumores como el gastrinoma, tumores como el bipoma, tumores como un tumor del productor de somatostatina, un tumor o un insulinoma, dependiendo del sitio. Hay tumores específicos a nivel del páncreas, como los insulinomas, del glucagonoma. Hay también tumores específicos a nivel del estómago, tumores específicos a nivel del intestino delgado, y por ende es más fácil dejar toda esta nomenclatura en algo que se conoce como tumores neuroendocrinos. Respecto a los tumores neuroendocrinos, estamos hablando de que son tumores originados de la cresta neural, pueden estar difusos, como les explicaba ahorita, tanto en las glándulas, en todo lo que sea el sistema glandular a nivel gastrointestinal, en los islotes de Langerhans, a nivel del páncreas, a nivel del estómago, a nivel del intestino delgado. Usualmente su incidencia es muy baja, es menos de 5 casos por cada 100.000 habitantes. En los últimos 30 años ha aumentado. Yo creo, sí, ha aumentado. Hay parte exponencial a nivel de los factores nutricionales, que se ha logrado comprobar que aumentan los tumores neuroendocrinos, y también porque ha aumentado en los últimos 30 años es por la sencilla razón de que si estamos hablando de que en 1966 se acuñó por primera vez el término APU, se desconocía previamente cuál es su fisiopatología. Entonces, en los últimos 30 años ha aumentado. ¿Por qué? Porque se han hecho muchos estudios, se han logrado identificar los orígenes y se ha logrado establecer la puntualidad para ciertos tumores. Me imagino que hay otros cientos que todavía no han descubierto y que son las razones o las respuestas a muchos de esos trastornos neuroendocrinos o trastornos o alteraciones del tránsito gastrointestinal que no nos queda claro en este momento de lo que puede estar ocurriendo. Entre ellos tenemos los gastrinomas. ¿Qué es un gastrinoma? Pues es un tumor productor de gastrina. Lo que están viendo ahí a la izquierda es un triángulo, es el triángulo de los gastrinomas. Son el lugar donde usualmente pueden haber células que hayan mutuado, células, y sean los productores de la gastrina. La gastrina normalmente se secreta a nivel de la cripta, de las criptas. Hay unas diferentes formas, a la G17, G34, la G14, dependiendo del sitio, si está en el fondo, si en el antro o en el cuerpo. ¿Qué hace la gastrina? Pues va a ser estimular las células parietales para la producción de ácido clorhídrico. Eso es lo que usualmente ocurre. En estos casos, cuando ya hay una alteración, una hiperproducción de gastrina, ya sea por aumento de la presencia de las células D o porque esta célula esté mutuando, y al mutuar me aumenta la secreción de la misma, me estimule aún más a nivel de la célula parietal, mandando toda la producción. ¿Qué va a hacer esa célula parietal? Va a producir ácido clorhídrico, ácido clorhídrico. La producción de ácido clorhídrico pues tiene los 3 pilares. Uno de los pilares es a través de la acetilcolina, va a estimular hacia el nivel de la célula la producción de la histamina, a nivel de la acetilcolina pues por parte parasimpática,
La misma gastrina va a aumentar la producción de estos gránulos a nivel de la célula y por ende ella misma va a viajar hacia la producción del ácido clorhídrico y por ende tendremos un gastrinoma, un tumor productor de gastrina. Los gastrinomas son productores tumores son de baja frecuencia, no son poco comunes, se encuentran entre los 50 y 60 años. Un síndrome más conocido a un gastrinoma es el síndrome de Sawyer-Edison, en el cual pues hay una producción de gastrina y simplemente lo que podemos empezar a ver, o pacientes con neurofibromatosis tipo 1, los NEN1, usualmente son poco malignos, pero su comportamiento sí es muy agresivo. Son dos cosas completamente diferentes. El cuadro clínico, pues, usualmente son pacientes con úlceras gástricas, hemorragias de vías digestivas altas a repetición, por producción de ácido clorhídrico, lo cual conlleva una pérdida de la mucosa y a no una regeneración adecuada y por ende una lesión a nivel de la célula, a nivel de la mucosa gástrica, presentando pues las hemorragias de vías digestivas altas como por secundaria zona úlcera. Síntomas múltiples de reflujo, podemos tener diarreas persistentes, pero es por la misma hipercloremia que se genera, va a hacer que aumente el tránsito gastrointestinal para poder compensar esos hidrogeniones y vamos a tener una diarrea persistente a pesar de que el paciente esté en ayuno. Acuérdense que la gastrina solo se libera ante la presencia de comida a nivel del fundus gástrico. Si no hay comida, no se genera la liberación de gastrina. Pero en estos casos persiste aún esta producción de gastrina a pesar de no tener alimentos a nivel del fundus gástrico. Esa es la misma función de lo que les estaba hablando al comienzo sobre autocrino, paracrino, endocrino. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues las complicaciones son las mismas de tener un ayuno prolongado, las mismas de no tener buenos hábitos nutricionales, pero elevados potencialmente. Hemorragias, perforaciones, úlceras, caquexias, son pacientes que se nutren con mucha facilidad. Entonces, ¿desde cuándo uno empieza a sospecharlo? Desde que se empieza a dar manejo médico con IVP y no mejora el paciente, a pesar de eso persiste con hemorragias de vías digestivas, persiste con deposiciones diarreicas o persiste con deposiciones sanguinolentas o pues, simplemente pueden empezar a hacer estudios más especializados como medir los niveles de gastrina o hacer una pHmetría gástrica. La pHmetría gástrica, pues simplemente es meter un electrodo a nivel nasoenteral. Este electrodo se deja a nivel del fundus gástrico y simplemente lo que hacemos es medir el pH. El diagnóstico del gastrinoma simplemente se puede concretar teniendo una gastrina elevada, junto de más de 1000 picogramos mililitros y un pH menor a 2.5. Si ya tenemos dos factores, prácticamente estamos hablando de que el paciente tiene un trastorno a nivel de la gastrina y que probablemente tenga un tumor. Hay otras situaciones en las cuales no queda claro, no se pueden identificar y por ende este test de estímulo a nivel se pueden estimular junto con la secretina, porque acuérdense que los alimentos van y también la secretina van a hacer estímulo a nivel de la gastrina. Es muy indispensable poder hacer el diagnóstico con imágenes. Como pueden darse cuenta, ella es una productora de cromogranina. La cromogranina es uno de los marcadores, uno de los laboratorios que me pueden indicar si es un tumor productor neuroendocrino. Las imágenes diagnósticas como un TAC, un PET-scan, un UltraScan o una emisión o receptores para cromogranina o receptores de somatostatina. Los test con secretina y calcio poco se utilizan, realmente van más de la mano con las imágenes diagnósticas como UltraScan o electroscan, que es tener un scan con emisión de positrones con un medicamento que es un homólogo de los somatostatina como el octreotide, y estas células van a captar ese octreotide y me van a identificar al yo enviar este fármaco a nivel del pues a nivel de la parte de la luz sanguínea, las células cuando ven este medicamento lo van a captar y por ende lo que va a hacer el PET-scan es tomar la imagen de los sitios de hipercaptación del octreotide.
Tratamiento, pues hay que resecar la lesión, prácticamente es quirúrgico, es identificar la lesión, dónde están, si hay distantes, si hay satelitales, y es entrar y resecar todas las posibles lesiones. Tratamientos alternos con otreoteo, con homólogos de la somatostatina, inhibidores de la bomba de sodio, inhibidores de la bomba de protones, como lo son el omeprazol. Hace algunos años, antes de que la FDA lo retirara, teníamos la parte a nivel de inhibir el AMP cíclico, lo cual lo hacíamos dando ranitidina, que me estimulaba la parte de la histamina y me bloqueaba el AMP cíclico, por ende me disminuía la producción de ácido clorhídrico a nivel de las células parietales. Eso es parte del manejo, pero realmente el pilar de esto es la resección quirúrgica. Los pronósticos usualmente son tumores no son tumores agresivos, son tumores, el 25% pueden ser tumores muy agresivos, el otro son tumores de baja malignidad. Como todo tumor, pueden hacer metástasis, ya sea vía linfática, vía hemática o vía locorregional. Usualmente los tumores son pequeños, estos tumores neuroendocrinos son muy pequeños y pocas veces los médicos lo sospechamos porque desconocemos de la clínica o lo confundimos con otro tipo de enfermedades, y también influye mucho la automedicación de los pacientes. Otro tumor, estamos hablando de los tumores neuroendocrinos funcionales. Hay demasiados tumores que podemos pasar horas hablando acá, como un feocromocitoma o tumores neuroendocrinos productores de catecolaminas. Entonces, vamos a hablar en este momento de la parte de un glucagonoma. Pues por simplemente la palabra, yo creo que ustedes ya deducieron que es un tumor productor de glucagón. Generalmente es un tumor maligno productor de glucagón. ¿Dónde se encuentra? Puede estar en el origen pancreático o en sitios distantes o en sitios donde se presenten tumores pancreáticos ectópicos o parte de páncreas ectópicos y no malignos. ¿Cuál es la función del glucagón? Ustedes la conocen mucho más que yo, se la saben, estoy seguro que ella lo que va a hacer es introducir a nivel hepático la producción de la glucogenólisis con la parte de la glucosa, estimulando el ingreso haciendo el efecto contrarregulador de la glucosa junto con el efecto de la insulina. Acuérdense que entonces el glucagón, la insulina se libera para poder sensibilizar la célula para que puedan introducir la glucosa, y parte contrarregulador de este efecto es el glucagón para poder nivelar y compensar la función de la insulina. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que si tenemos un productor de glucagón, pues los pacientes van a ser diabéticos porque las células van a tener una resistencia a la insulina aumentada, y por ende esa insulina, a través de tratar de mantener ese equilibrio del glucagonoma, pues no van a poderla compensar. Entonces son pacientes que usualmente son el 90% son diabéticos. Entonces uno pensaría, no sería como más lógico un insulinoma. No, ojo que el insulinoma se comporta diferente. Entonces, los diabéticos usualmente entre 80 y 90% de los pacientes son diabéticos. Es muy típico que ellos presenten un eritema a nivel de la piel. Es un eritema muy específico, que es el que les estoy mostrando acá. Es necrolítico. Todo esto porque se ve por la alteración a nivel de la producción de la glucosa, a nivel de la interacción de la insulina, a nivel del músculo, junto también y a nivel hepático pueden empezar a producir estas lesiones a nivel. Usualmente los pacientes cursan con trombosis venosa profunda y por ende tienen trastornos de depresión, y estos trastornos de depresión se van a ver alterados por la alteración y el intercambio de glucagón con la parte de la estimulación de serotonina. Esa es la razón por la cual estos pacientes terminan con depresión. ¿Cómo puedo hacer el diagnóstico? Pues
pues medir el glucagón plasmático. Si sale mayor de 1000 picogramos mililitros, ya estamos haciendo un diagnóstico de glucagón. Los pacientes cursan con anemia, producen hipoalbuminemia, hipocolesterolemia. ¿Por qué? Porque hay un efecto de estimulación a nivel de la glucogenólisis, a nivel del hígado. Por ende, el colesterol y todas estas sustancias van a estar disminuidas. Son pacientes desnutridos, y al estar desnutridos no hay una buena eritropoyesis que me mantengan los niveles adecuados para esto. Hay pruebas de estimulación con arginina y con secretina, son pocos útiles, y pues el diagnóstico del gold estándar son con las imágenes, ya sea por imágenes de resonancia o que es el gold estándar de casi todos los tumores neuroendocrinos, es mejor la resonancia respecto al TAC. Tratamiento, pues dar insulina, porque la insulina que está produciendo el páncreas es de deficiencia porque no tiene las buenas características, dar hipoglucemiantes para poder hacer mejor control de la glucosa, y pues desde el punto de vista de hacer una resección quirúrgica del sitio de las células que están produciendo la parte del pues del tumor. Que el enteroide, pues el enteroide es el papá de los pollitos. Casi todos los tumores neuroendocrinos, el enteroide va a cumplir su función. Acuerden que el enteroide es un homólogo de la somatostatina, por ende él va a bloquear por completo la secreción a nivel gastrointestinal, pero la secreción a nivel gastrointestinal en general. Entonces, por ende, si yo doy un enteroide en los pacientes con tumores de glucagón, pues me va a disminuir la producción del glucagón a nivel de tanto las células normales como las células tumorales, y por ende el enteroide es el papá de los pollitos, lo llamo yo, porque pues casi todos los tumores neuroendocrinos nos sirve para poder disminuir esa secreción gastrointestinal. Bipoma. El bipoma deviene de la palabra bip, que es el péptido intestinal vasoactivo, y la palabra oma, que se refiere al tumor. El bipoma, pues hay una hiperproducción de péptido intestinal vasoactivo, por ende ellos usualmente se identifican están en más del 90% de están ubicados en el páncreas, y un otro 10% de sitios completamente distantes. El 60% de estos tumores de bipoma, como cursan de una clínica muy lenta, muy progresiva, y son de diagnóstico tardío, cuando ya uno los sospecha, ya prácticamente el paciente ha tenido metástasis. Es un tumor muy agresivo, es maligno. Respecto a los efectos del péptido intestinal vasoactivo, pues, ¿qué va a hacer él? Pues va a relajar el esfínter esofágico superior, va a hacer la contracción a nivel del esófago, relaja el músculo a nivel antral y fúndico. Entonces tiene funciones específicas a nivel de la motilidad y el peristaltismo a nivel del esófago. También relaja la parte de la contracción del músculo a nivel del intestino. Lo que va a hacer aumento, al hacer esta relajación, va a haber una producción y mayor aumento de secreción a nivel de tanto de agua y electrolitos. Por ende, estos pacientes, como están dando cuenta, tienen una alteración y aumenta la motilidad gastrointestinal, aumenta la producción de la secreción de agua. ¿Cuál sería lo consiguiente? Pues terminar prácticamente en una diarrea, que es lo principal diagnóstico de los bipomas, que los pacientes cursan con diarrea. ¿Por qué? Porque aún pueden estimular el peristaltismo, y segundo, aumentan la secreción de iones y electrolitos en nivel de agua. Relajan el músculo liso, por ende al relajar el músculo liso, pues va a aumentar el tiempo de estancia, el intercambio y la secreción de agua va a ser mayor, va a favorecer un poco más. Aumenta la liberación de insulina, aumenta la liberación de somatostatina, genera estimula el glucogenólisis y la lipólisis, y por ende todo esto me va a aumentar
a nivel del páncreas me va haciendo un aumento de secreción de agua y bicarbonato. Acuérdense que hace 8 días o un poquito más hablamos que las células ductales o las células parietales son las que me aumentan la producción de agua y bicarbonato para poder hacer el efecto contrarregulador del quimo ácido que viene del estómago para poder equilibrarlo, usualmente el pH sobre 8. Como hay tanta producción de bicarbonato y agua, el nivel de la parte buffer de compensación ácido básica va a estar más alcalina, entonces por ende son esos tipos de diarreas que vamos a tener presentado. Entonces, unos síndromes asociados como el síndrome de Werter-Morrison a nivel de, pues, o cólera pancreática, que también lo conocen, diarrea hipersecretora, con lo cual, pues, al final, pues, me va a hacer hipocalemias, trastornos gastrointestinales, una acloridria, porque, pues, me va a disminuir a nivel del ácido clorhídrico la producción de hidrogeniones, por ende puede estar cursando con hipercalcemias, hiperglucemias y al final, pues lo que al final, después de producir tanto bicarbonato, síndrome de Werther es que por una deficiencia a nivel de las células parietales se me va a empezar a producir menos ácido, menos bicarbonato y por ende al producir menos bicarbonato después el paciente va a estar cursando con trastornos de secreción por el que el quimo se encuentra un poco más elevado. Los lipomas, pues 700 ml de un excluyente de diarrea, pues realmente sí que uno vaya a medir cuántos mililitros de diarrea se presenta, pues no es fácil. Entonces lo que podemos hacer es ver si el paciente presenta diarrea o no, si la diarrea es funcional o es de origen infeccioso o simplemente es una diarrea crónica. Depende mucho de la historia clínica que ustedes puedan hacer. ¿Cómo es el diagnóstico? Pues midiendo el pecto intestinal vasoactivo. Si está aumentado, pues prácticamente tenemos que empezar a buscar el sitio donde se están produciendo estas células y el tratamiento cuál es. Pues primero que todo, estabilizar al paciente. La parte de los electrolitos, acuérdense que tiene como aumenta la secreción y pues vuelve entre el papá de los pollitos, que es el otriótide, por ende el otriótide me va a disminuir y me va a bloquear la producción de pecto intestinal vasoactivo, pero simplemente es un tratamiento temporal porque no va a retirar el tumor y prácticamente la cirugía es la mandatoria para este tipo de tumores, es resecar los sitios donde se encuentren los tumores de pecto intestinal. La somatostatina, el somatostinoma, pues es un tumor productor de somatostatina. Es análogo homólogo del octreótide. Hay un aumento de la secreción gastrointestinal. Entonces, acá vamos a tener un efecto contradictorio respecto a lo que le estaba explicando. El otriótide me va a bloquear la producción de ácido clorhídrico, me va a bloquear la producción de pecto intestinal vasoactivo, él va a bloquear la producción gastrointestinal. Entonces, ¿qué pasaría con un tumor de productor de somatostatina? Pues lo mismo. ¿Qué va a hacer? Es aumento de la secreción, por ende va a disminuir la producción de gastrina, va a disminuir la producción de calcitonina, va a disminuir la producción de pecto intestinal vasoactivo, disminuye la producción de insulina, disminuye la producción de glucagón y de la ACTH por ende me va a disminuir la producción gastrointestinal. Entonces, usualmente se presentan en el 50% están en la cabeza del páncreas y el resto en donde puede estar en el duodeno, ampolla, cístico y otros tramos del tracto digestivo. Las principales metástasis se dan a nivel hepático y ganglionar. ¿Qué van a hacer ellas? Pues inhiben la secreción de insulina, lo que ya les había explicado antes, me van a disminuir esa producción, inhibe la secreción exocrina a nivel del páncreas, por ende el pH del quimo va a estar mayor ácido porque no hay quien lo regule, suprime la secreción a nivel gástrico, pero entonces
si pueden entender, van a bloquear completamente todo. El paciente va a tener una hipoproducción, no va a producir nada a nivel de tránsito gastrointestinal, por ende disminuye las contracciones a nivel del peristaltismo. ¿Y en qué puede terminar este? Pues es un tipo de diarrea, pero estas diarreas van a ser más acuosas, van a presentar colestasis. Al presentar la colestasis, me va a hacer que la precipitación de la bilis por cambios a nivel de electrolitos me aumenten las sales de bilirrubina y por ende termine formándome cálculos probablemente sean de calcio o mixtos, no son por colesterol, porque los pacientes cursan con hipercolesterolemia. Esteatorrea, claro que van a producir esteatorrea porque el páncreas no está secretando la lipasa ni la amilasa para poder remover o digerir estas grasas, por ende el paciente va a estar con este tipo de diarreas. Hipocloridia, pues claro, porque no va a bloquear la producción de gastrina, va a bloquear la producción de ácido clorhídrico, por ende va a ser un pH alcalino o neutro a nivel gástrico. Pérdida de peso, ictericias, hemorragias, obstrucciones, múltiples síntomas que te los puede dar cualquier otra enfermedad, pero lo importante es empezar a evaluar la clínica del paciente. ¿Qué tiene el paciente? Entonces, si veo que el paciente tiene pues un pH alcalino y además tiene esteatorrea, pues yo debo pensar en que es un tumor de productor de somatostatina, porque pues, me está bloqueando tanto la producción de ácido clorhídrico y me bloquea la producción a nivel del páncreas. ¿Cuál es el tratamiento? Pues la somatostatina. Cuando se aumenta la somatostatina, ¿qué va a pasar? Disminuye el glucagón, la gastrina, la hormona de crecimiento, las enzimas pancreáticas, disminuye la absorción intestinal, disminuye la secreción gástrica. ¿Qué toca hacer? Estudios múltiples. A diferencia de el otreotide sí no me va a causar ningún efecto, porque lo que yo tengo acá es un efecto exagerado a nivel del otreotide. Imágenes por resonancia, tomografías y pruebas de estimulación con calcio o secretina, y para ver los tumores que son extrapancreáticos, acuérdense que la estimulación directa pues no me va a afectar nada en esto. Y el tratamiento, igual que todos, cirugía. Es resecar este tipo de lesiones. Son tumores que pueden dar una supervivencia a 5 años, más del 100%. Son tumores que son malignos, pero se pueden controlar muy fácilmente. ¿De qué depende? Mucho de lo que yo pueda considerarlo en su defecto. Hablando de tumores neuroendocrinos, entonces, para poder yo expresar, hay unos tumores de los que no leo ahorita acá, que son los tumores productores de catecolaminas a nivel de la corteza suprarrenal, que estos tumores usualmente uno los sospecha porque están cursando con signos de flushing, que es el flushing, que es el enrojecimiento, el rubor a nivel facial, por aumento de las catecolaminas y de los vasoactivos a nivel facial. Por ende, entonces, digamos como el feocromocitoma, yo puedo empezar a pensar que requiero ciertos laboratorios. La cromogranina es un laboratorio muy útil para poder diagnosticar todos los tumores neuroendocrinos. Hacia el nivel de las catecolaminas, pues podemos encontrar que los tumores productores de catecolaminas se les puede medir el laboratorio del ácido 5-hidroxilindolacético y las metanefrinas en orina, por ende yo voy a empezar a pensar ese tipo de ayudas diagnósticas para poder también descartar otros tumores neuroendocrinos, como les mencioné de comienzo, son más de 17, 20, dependiendo de lo que estemos tratando de evaluar. Imágenes, sí, como cualquiera de los tumores, creo que yo lo he hablado, se pueden utilizar imágenes de resonancia, que es el principal estudio, el PET scan, el otro scan, dependiendo de si es un tumor productor de somatostatina, si es un tumor productor de gastrina, o dependiendo de lo que yo considere en su defecto. Y pues el TAC, que es prácticamente pues, uno de los estudios principales de inicio. Y por ende, una última frase ya para terminar, un médico no diagnostica lo que no conoce. Si ustedes no conocen de
un tumor productor de gastrina, pues nunca van a pensar en una diarrea por gastrina, o un tumor productor de glucagón, por ende nunca van a pensar alteraciones de glucagón. ¿A qué los invito yo? A leer fisiología. Si ustedes entienden la fisiología muy bien, saben la función de la somatostatina, la función de la insulina, la función del peto intestinal más activo, van a poder entender qué pasa cuando hay una hiperproducción de X sustancia. Listo, doctores, eso era todo por hoy. ¿Preguntas, dudas? Doctores, ¿preguntas, dudas? No, señor. No, doctor. Ok. ¿Cuál es la siguiente clase? La doctora Mayra, por favor. O Catalina, perdón, Catalina creo que es. ¿La monitora? Alejandra. Se me olvidó. ¿Cuál es la siguiente clase y para qué fecha estamos? Alejandra. Doctor, si ¿Cuál quieres, es la siguiente? ya reviso que Aleja creo que tuvo problemas con el internet y se salió de la clase, pero ya reviso y te digo. Ok, bueno, listo, por favor. Los que están rotando conmigo, que se comuniquen conmigo, por favor. Es que no tengo cómo mandarles un mensaje o algo, un taller que tengo pendiente para ustedes. Entonces, por favor, se comuniquen conmigo vía WhatsApp o que me llamen en su defecto. Muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz fin de semana. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias igualmente, hasta luego.